Hey all, this is Miss Becerra. I want to welcome you back to Core Class. Hola, soy Miss Becerra. Los quiere dar la bienvenida otra vez a la clase de Core. I know things have been really crazy, so we haven't had a chance to check in. Ya sé que todo ha estado un poquito loco, entonces no tenemos tiempo para comunicarnos uno al otro. But moving forward, we're going to have some assignments and start to do work within our core class. Pero de aquí adelante vamos a empezar a hacer algunas tareas en core. The first thing I want to point out is the latest version of the virtual learning schedule. La primera cosa que quiero llamar atención es que tenemos un nuevo horario de aprendizaje virtual. So the one thing I really want to point out is that office hours start from 12:40 to 1:35. Lo que quiero llamar atención es que horas de conferencia para maestros empiezan a las 12:40 hasta las 1:35 de lunes a jueves. So these office hours are from Monday through Thursday. As you can see, periods 1 through 5 will be scheduled for Monday and Wednesday, 2, 4, 6, Tuesdays and Thursdays. Some teachers are having live conference Zoom meetings, and some, like me, are putting up work and suggesting that you work on their assignments during this time. Como pueden mirar, el periodo 1, 3 y 5 es cada lunes y miércoles. Los periodos 2, 4, 6 es cada martes y jueves. Algunos maestros están teniendo clases en vivo y si los tienen van a ser a esas horas. Otros maestros como yo ponen las tareas en línea y sugieren que hagas el trabajo durante ese tiempo aunque no tenemos clases en vivo. This week, we're going to have a mandatory office hours meeting on Thursday at 12:40 for core class. This week, you will have to go in on Zoom to the conference hours for a grade. After that, they'll be drop-in, but this week, you do have to attend. Esta semana vamos a tener una junta para core a las 12:40 el jueves. Esta vez sí se requiere que entres a través de Zoom a esta junta. Ya después no va a ser requerido, solo va a ser cuando tú tengas preguntas. Pero este jueves a las 12:40 sí tienes que entrar a las 12:40 para la clase de core. To enter my Zoom conference hours, you can use the URL or go to zoom.us, enter the meeting ID and password, and you can enter the office hours starting at 12:40 every Monday through Thursday. Para poder entrar a las juntas de horas de conferencia en Zoom, puedes ir al enlace o puedes ir a zoom.us, poner el código y la contraseña y allí puedes entrar. Esta semana es mandatorio el jueves, pero ya después puedes entrar a cualquier hora si tienes preguntas en tus tareas. In this video, I'll show where the instructions are to get on Zoom. En este video voy a enseñar las instrucciones de cómo puedes entrar a Zoom. If you have questions outside of the office hours, you can email me at lizette.becerra@lausd. You can text or call my Google phone at 818-446-6438, and make sure to follow me on Instagram at miss.becerra for updates. Si tienes preguntas fuera de las horas de conferencia, me puedes mandar un correo electrónico al correo electrónico lizette.becerra@lausd.net o me puedes mandar un texto o llamar a mi Google Phone al 818-446-6438. También asegúrate que me estás siguiendo en Instagram @miss.becerra para anuncios. So to get to our assignments, we're going to go to classwork. Para llegar a nuestras tareas, vamos a ir a classwork. The first thing you're going to see is online distance learning. La primera cosa que vas a ver es online distance learning. The first thing here is my information for office hours that I will have on Zoom. La primera cosa que van a ver es mi horas de conferencia y cómo entrar a través de Zoom. Here you're going to see my information for Zoom, including the link. You can click it there. You can also go to zoom.us and enter the meeting ID and password.
Aquí vas a ver mis informaciones sobre cómo entrar a Zoom. El enlace lo puedes picar y te va a llevar directamente allí. O puedes ir a zoom.us, poner a la ID y la contraseña para poder entrar a la junta. The second thing you're going to find is instructions on how to create a Zoom account. La segunda cosa que vas a ver es instrucciones de cómo crear una cuenta en Zoom. You'll find them here in English with instructions and pictures. Aquí lo vas a encontrar las instrucciones en español con explicaciones y fotos. The next thing you're going to find is our first assignment. Now that we're working from home, it's going to be really important that you have a space at your house where you know you're going to be able to study and do any homework. Entonces, la primera tarea que vamos a tener es crear un lugar y un entorno de aprendizaje en tu casa. Ahora que vamos a estar aprendiendo en tu casa, es muy importante tener un lugar donde tú sabes que vas a poder hacer tus tareas. The first thing you're going to do is go ahead and watch this video that gives you tips on how to create that space. La primera cosa que vas a hacer es ver este video que te va a dar sugerencias de cómo crear un lugar donde puedes estudiar. Here's an example of my working space. Aquí es un ejemplo donde yo trabajo. You see I have all my materials, I have lots of natural light, and of course my little dog Chiquita. Si vas a ver, aquí tengo todos mis materiales, tengo mucha luz y por supuesto tengo mi perrita Chiquita. You're going to click here to upload the picture to the assignment. Vas a picarle aquí para poder subir la foto a esta tarea. The second thing that's going to count as a grade is the mandatory office hours for core class on Thursday, April 23rd at 12:40. La segunda cosa que va a contar como una tarea es la junta de Zoom el jueves, abril 23 a las 12:40 para la clase de core. Tienes que entrar a esa hora para una calificación. So again, we have to enter at that time at 12:40. Here's instructions and information on how to get in. De nuevo, aquí están las instrucciones y información de cómo entrar a Zoom a esa hora. And those are the only 2 assignments for this week. Y esas son las únicas tareas para esta semana. I hope to see you real soon on Thursday. Los miramos muy pronto el jueves.